Buenos días, mis queridos hermanos. Me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana nuevamente. Ustedes son los valientes, ¿verdad? Porque dejan su camita caliente para levantarse y conectarse en la cadena. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Así que cuando venimos a buscar a Dios temprano en la mañana, ¿verdad? Él nos da fortaleza. El tema de esta mañana lo he titulado Es tiempo de despertar. Como sabemos, mis hermanos, estamos viviendo el último capítulo de la historia de este mundo. Y realmente nosotros necesitamos analizar nuestras vidas para saber en qué pie estamos parados y el peligro que corremos de perdernos. Estaba leyendo el libro de Jeremías y miraba cómo Dios se quejaba de su pueblo, porque su pueblo estaba sirviendo a Baal en lugar de servirlo a él. Por tiempo Dios estuvo amonestando a su pueblo para que se regenerara, y Dios los amenazaba con enviarlo a la esclavitud, pero el pueblo seguía en lo mismo, ¿verdad? Adorando a Baal. Y lo triste de todo era que el pueblo creía que estaba adorando a Dios, pero estaba adorando a Baal. Así que en esta mañana nosotros vamos a analizar, ¿verdad?, lo que hacía el pueblo que agradaba a Dios, y lo vamos a comparar con nosotros para saber si nosotros estamos en la misma posición de Israel, si Dios tiene queja de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y a pedir a Dios que dirija este tema. No tenemos mucho tiempo en esta mañana. A ver si en estos 15 minutos podemos decir todo lo que tenemos aquí. Oremos. Padre bueno que mora en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos y engrandecemos su nombre para siempre. En esta mañana, Señor, su pueblo se ha levantado para escuchar su voz, no a mí. Por eso yo le pido encarecidamente, mi Señor, que usted derrame su espíritu y que su espíritu posesione mis labios y que las palabras que yo hable en esta mañana no sean mis palabras, sino las suyas, Señor, porque usted sabe lo que le quiere decir a su pueblo. Usted sabe, Señor, cómo quiere preparar a su pueblo. Así es que háblele en esta mañana. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero que me acompañen, si pueden, a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, y versículos del 8 hasta el 13. Allí Dios está teniendo quejas contra su pueblo. Dice allí, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por lo tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Seda, y considerad cuidadosamente, y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es Israel. Es hasta el 13. Quiero también leer el 19 y el 23. Dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará, pues ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Dios Jehová y faltar al temor, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puedes decir, yo soy inmundo? No soy inmundo, nunca anduve tras Baales. Mira tu proceder en el valle,
conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce tu camino. Mis queridos hermanos, estos textos aquí son un poco poderosos. En el versículo 8 y 11, Dios se está quejando de que su pueblo, ¿verdad?, lo cambió a él por cosas que no aprovechan. Dios eligió a Israel para que ellos dieran a conocer al mundo, a Dios, porque ellos eran los únicos que adoraban al verdadero Dios. Sin embargo, ellos se olvidaron de su misión y ellos creyeron que la salvación era únicamente para ellos. Y se olvidaron de cumplir con esa misión que Dios le había dado, de que todo el pueblo, todo el mundo conociera que el único y verdadero Dios era Jehová. En el versículo 13, Dios se está quejando de su pueblo, de que ellos dejaron a Jehová, que era fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas. Ellos hicieron lo que ellos creían y no hacían lo que Dios decía. Qué triste condición la del pueblo, ¿verdad? Sus ceremonias eran diferentes a lo que Jehová había ordenado. Porque, mis hermanos, Dios siempre indica cómo Él quiere ser adorado. Y nosotros necesitamos adorarle como Él indica. En el versículo 19, perdieron, dice la palabra, que ellos perdieron el temor a Jehová y se volvieron irreverentes. Y en el versículo 23, Dios le está diciendo al pueblo que ellos están sirviendo a Baal, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Mis queridos hermanos, Dios le indicó a Moisés cómo era que Dios quería que él fuera adorado. Él los instruyó. Si nosotros leemos en el libro de Levítico, nosotros vamos a ver todas las ceremonias que Dios les instruyó a ellos, tanto los instrumentos musicales con los que debían usar para adorarle y cómo debían hacer los ritos. Si nosotros leemos a Jeremías 36, nosotros vamos a ver que Dios le envió este mensaje al pueblo que leímos, cuando el pueblo todo estaba reunido en el templo. Esto quiere decir que ellos se reunían en el templo para hacer sus ceremonias, supuestamente para Jehová, pero realmente estaban haciendo sus ceremonias para adorar a Baal, porque ellos adoraban a la manera que ellos querían. Hermanos, yo no sé si ustedes pueden ver lo delicada de la situación, porque Israel estaba sirviendo a Baal, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y yo, esta cosa como que me impresiona, hermanos, porque nosotros, cuando yo miro a la iglesia, cuando nos miramos a nosotros mismos, yo me pregunto, ¿a quién estamos nosotros sirviendo? ¿Es nuestra forma de adoración en la iglesia la que Dios indicó? ¿Estamos adorando a Dios como Él indica? Recordemos la experiencia de Caín y Abel. Ellos trajeron su ofrenda a Dios. Caín era labrador de la tierra y trajo la ofrenda de lo que él hacía, las frutas ricas y deliciosas de las que él se sentía orgulloso. Pero Dios no había pedido fruta. Dios pidió un cordero porque esto tenía un simbolismo especial para él. Así es que la ofrenda de Caín no fue aceptada, sino la de Abel, porque Abel trajo lo que Dios había pedido. Yo me pregunto, hermanos, ¿nosotros hemos cambiado a Dios como Israel por las cosas que no aprovechan? Adoramos a Dios como Él dice. Nosotros pasamos tal vez mucho tiempo mirando la televisión en lugar de leer la Biblia. El tiempo está llegando a su final y nosotros necesitamos abrir nuestros ojos. A veces pasamos mucho tiempo en entretenimiento cuando debíamos estar ocupando el tiempo en las cosas de Dios, ¿verdad? En predicar la palabra. La otra queja que Dios
tuvo del pueblo era que ellos le habían cambiado a él, que era fuente de agua viva, por cisternas rotas. Las cisternas, cuando están rotas, no sostienen el agua. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener la espiritualidad si no tomamos de la fuente de agua viva que es Dios? Se nos hace difícil, ¿verdad? Realmente nosotros estamos, al estar tan apurados, hemos dejado muchas prácticas que Dios está pidiendo que nosotros tengamos, ¿verdad? Sobre todo el culto familiar. El culto familiar se ha descuidado en los hogares. ¿Cómo pueden nuestros hijos ser fieles si nosotros no instruimos a ellos en la casa? A veces no tenemos nuestra propia devoción personal, sino que nos levantamos rapidito, estudiamos el folleto de escuela sabática, o tal vez oramos, salimos corriendo y no tomamos el tiempo para la devoción personal. Y también nos envolvemos en otras obras, y no en las obras de la evangelización, que fue lo que Dios nos ha mandado que hagamos, ¿verdad? Hemos cambiado a Jehová, que es fuente de agua viva, por una fuente, ¿verdad? Una cisterna que está rota. Otra queja que Dios tuvo con el pueblo era que ellos habían perdido el temor a Jehová y se habían vuelto irreverentes. ¿Cómo son nuestros cultos, hermanos? ¿Son reverentes? Tenemos el respeto por el templo, tanto al portarnos como nos portamos en el templo o como nos vestimos para ir al templo. Es interesante, mis hermanos, como nosotros a veces, yo no sé cómo pasa en la iglesia de ustedes, somos de diferentes iglesias, pero aquí en el área de Orlando he visitado iglesias, hermanos, que a veces me siento tan triste porque realmente se ha perdido el respeto por el templo. A veces hay tanto habladera dentro del templo que a veces hay que mandar a callar. Yo digo, Señor, la Biblia dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Un día fui a la iglesia, tenían una actividad, una de las iglesias, y tenían una actividad, y vi como enfrente de la iglesia tenían allí mesas de dominó, en la misma entrada de la iglesia. Y fue tanta mi indignación que solamente pude decir, ¿ustedes creen que si Jehová viniera en esta hora a agarrar el látigo, como lo agarró en el tiempo en que él vivía, mirando personas como entran con shorts dentro de la iglesia? Esto a mí, hermanos, me pone muy triste. Recuerdo una experiencia de una niña que tenía que ir a la corte y el abogado le estaba instruyendo a ella cómo debía vestirse para ir a la corte porque ella no podía presentarse delante del juez en una ropa común. Y yo digo, wow, si para ir a la corte delante de un hombre hay que tener reglas para vestirse, ¿cómo será para ir a la iglesia? Y a veces nosotros somos un poquito descuidados, ¿verdad? Cuando no es culto, pues podemos ir a la iglesia como nosotros queremos. Hermanos, la palabra dice que Jehová se estaba quejando al pueblo porque nosotros nos habíamos vuelto irreverentes. Nos está mirando a nosotros Dios irreverentes como estaba mirando al pueblo de Israel. Estamos nosotros sirviendo a Baal, creyendo que estamos sirviendo a Dios. Hermanos, esto es una queja poderosa y esto es algo que a mí me aterra, porque nosotros todos queremos ir al cielo y venimos a la iglesia porque queremos servir a Dios. Pero si nosotros no adoramos en forma reverente, entonces nosotros estamos actuando igual como estaba actuando Israel, ¿verdad? El Señor dijo que Él tenía ovejas en otro redil y que a Él le convenía sacarlas. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer esto en Apocalipsis 18, versículos 2 y 4, dice: y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Quiere decir, mis hermanos, que Dios estaba llamando a su pueblo a salir de esas iglesias. ¿Y cómo llamó Dios a esas iglesias? Babilonia. Ahora, si nosotros adoramos en la forma que esas otras iglesias adoran, nosotros estamos adorando a Baal y no a Dios. Hermanos, muchos de los cantos que se cantan en nuestros servicios están copiados de esas iglesias que Dios le llama Babilonia. Los instrumentos que son tocados, ya sea grabados o en vivo, no son lo que Dios indicó para que le adoraran. Si nosotros leemos en Primera de Crónicas 25:1, no lo voy a leer, pero en Segunda de Crónicas 5:12 y en Segunda de Crónicas 29:25, allí Dios indica instrumentos que Él quería para adorar, y dice, Jehová indicó estos instrumentos para adorar en su templo. Habla del salterio, del arpa, de la trompeta. Y estos instrumentos son instrumentos de cuerda. Instrumentos, el salterio suena como el órgano más o menos. Pero a veces hay instrumentos, hermanos, que se tocan en la iglesia, y esta música que sirve para mover el cuerpo y no para adorar a Dios. Esta música, hermanos, ha arropado nuestra iglesia. Y no hay un solo especial que se cante en nuestra iglesia que no tenga esos instrumentos que son usados en Babilonia. Hermano, la situación es grave y necesitamos analizarnos. La hermana White dijo que ni 1 en 20 serían salvos. El tiempo se me ha ido, pero quería compartir esa cita con ustedes, hermanos, porque es algo que a mí me para los pelos. Está allí en la página 176 de Evento de los Últimos Días, y dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni 1 de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Hermanos, esta situación es grave. Yo creo, mis hermanos, que es tiempo de despertar. Como dije al principio, estamos viviendo el último capítulo de la historia de este mundo. Y Jesucristo está a las puertas. Yo sé que la invasión es tremenda y pareciera fuera de control, igual como en el tiempo de Israel. Y yo sé, hermano, que no podemos parar la infiltración. Yo sé que no podemos cambiar la conferencia. Yo sé que no podemos cambiar ni siquiera la iglesia. Pero sí puedes, hermano, sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, a nuestra casa. Debemos comenzar a adorar a Dios como Él indica. Debemos comenzar a usar el tiempo en las cosas que aprovechan espiritualmente. Debemos comenzar a ser reverentes en la iglesia. Debemos comenzar a adorarle con la música que fue escrita para adorar en la iglesia que Dios escogió y no las de las iglesias que Él llamó Babilonia. Hermano, comienza a hacer tu devoción personal y tu culto familiar en la mañana y en la noche, como Él ordenó, y así serás contado entre el remanente fiel que será salvo. Que Dios nos bendiga, oremos. Padre bueno que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias, mi Señor, porque usted nos amonesta.
No tuvimos tiempo para desarrollar este tema en esta mañana, Señor. Pero bendiga a su pueblo y abra sus ojos, Padre Santo, abra nuestros ojos para que podamos adorarle a usted como usted indica. Sabemos que Satanás está airado y está infiltrando cosas y nos engaña para que adoremos al enemigo en vez de adorarle a usted. Queremos pedirle, mi Señor, que usted nos dé su bendición, que abra nuestros ojos y que nos enseñe a adorarle a usted como usted indica. Perdone nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.